Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Eh, bueno, la vez pasada estuvimos escuchándolo a Ale, hoy me van a tener a mí. Mi nombre es Hernán, ya nos habían presentado la vez pasada, así que vamos a obviar toda la parte de la presentación, y vamos a pasar directamente con los contenidos de esta segunda unidad. Como ya saben, nosotros la problemática que nos convoca en este seminario breve es la problemática de la cultura, ¿verdad? Entonces, para ellos hemos elegido ciertos caminos para hacer este abordaje. Con Ale, el encuentro pasado, hicimos un recorrido por la obra y el approach que hace Simmel a la problemática de la cultura. Hoy nos vamos a meter en esta segunda unidad donde vamos a estar trabajando con Freud. ¿Okay? Yo voy a hacer una pequeña biografía de Freud y después nos vamos a meter de lleno al texto con el que vamos a estar trabajando. Bueno, como todos y todas saben, Freud nace un 6 de mayo de 1856 en Freiberg in Marin, lo que en aquel momento era el Imperio Austríaco. Actualmente es la ciudad de Pribor, en la República Checa. ¿Okay? Y muere a los 83 años el 23 de septiembre de 1939 en Londres, en el Reino Unido. La familia de Freud se traslada de Freiberg a Viena porque, bueno, circunstancias económicas hacían que el negocio de la lana del padre estaba yendo mal, con lo cual se trasladan a Viena para reflotar el negocio. A los 17 años, Freud comienza sus estudios de medicina en la Universidad de Viena, y para la misma época, Freud se cambia el nombre. Él en verdad se llamaba Sigismundo. Freud era judío, y frente al creciente aumento del antisemitismo que se vivía en la época, Freud decide cambiarse el nombre a Sigmund. Freud escribe mucho, ya todos deben saber la producción gigantesca de Freud. De hecho, nosotros en el Drive que les abrimos a todos ustedes, no sé si lo han visto, pero hemos cargado las dos primeras unidades. Una primera unidad, la de Simmel, van a encontrar, aparte de los textos más importantes de Simmel, en otra carpeta está el texto que se trabajó la semana pasada. Lo mismo con Freud. En una carpeta van a encontrar textos de Freud para todos aquellos que quieran profundizar un poco en el pensamiento de Freud, tarea que no es sencilla. Y en la carpeta propia de la unidad van a encontrar el texto del malestar en la cultura, que es el que vamos a estar trabajando. Pero vamos a nombrar algunas de las obras que ha escrito Freud, que seguramente en cuanto a los nombres van a dar cuenta de ellas. La interpretación de los sueños, estudios sobre la histeria, tótem y tabú, y por supuesto esta que nos convoca, que es el malestar en la cultura. Freud, como todos saben, y no me voy a detener en esto mucho porque yo no soy un especialista del psicoanálisis, pero está bueno que veamos algunas definiciones y que entendamos un poco de qué perspectiva Freud está produciendo su obra. Freud es el padre del psicoanálisis. ¿Okay? El psicoanálisis es una práctica terapéutica que tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales desde el punto de vista de la infancia de la persona, la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la técnica de asociación libre, entre otras. Entonces es una teoría sobre el funcionamiento de la mente humana. O sea, lo que les acabo de dar es una definición canónica del psicoanálisis
de Freud. Ahora bien, vamos a hablar un poquitito del contexto en que Freud elabora el malestar de la cultura. El malestar de la cultura es una obra escrita en 1930. ¿Okay? Pensemos un poco en esto de ese sentimiento creciente de antisemitismo que se está empezando a gestar, ¿no? Que comienza hacia finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Y pensemos en el año, particularmente en el año 1930, ¿no? Faltan solamente 3 años para que Hitler se convierta en canciller del Reich. O sea, estos son así como la maldición china, ¿verdad? Que esa maldición china que reza, ojalá vivas tiempos interesantes, ¿no? Bueno, Freud está viviendo tiempos interesantes. ¿Tiempos interesantes en qué sentido? En el sentido de momentos de angustia, de oscuridad, de convulsión, de drama. De eso va un poco la maldición china acerca sobre ojalá vivas tiempos interesantes. Así como podríamos decir que Argentina ha vivido, ¿no? Sus tiempos interesantes y estaría bueno salir un poco de los tiempos interesantes para vivir unos tiempos un poco más tranquilos. En este contexto de pensamiento, de pesimismo, de este humor pesimista que se gesta a partir de la Primera Guerra Mundial, y que esto lo vamos a profundizar en la próxima clase con Husserl, esta sensación del fracaso de la modernidad. Bueno, hay una sensación de crisis espiritual. En este contexto es que que Freud se pregunta acerca del estado de la cultura. Antes de entrar de lleno al texto, ¿no? Y reflexionar un poco sobre aquello que nos dice Freud, me gustaría hablar un poco sobre qué entendemos por cultura. Voy a hacer mención a 2 mitos, ¿ok? Sobre el origen de lo que hoy entendemos por cultura. Digo lo que entendemos hoy por cultura, porque cultura es un concepto moderno, es un concepto que no aparece hasta el siglo XIX, por lo menos no aparece en la forma en que la conocemos en estos días, ¿no? Como cultura. Sin embargo, podríamos rastrear el uso, ya no del concepto cultura, pero sí de aquello que hace referencia, desde los inicios del pensamiento. Porque pensemos, en el concepto cultura se dan 2 elementos. Uno descriptivo, o sea que la cultura denomina un ámbito de la realidad humana, es decir, aquello que no viene de la naturaleza, y un elemento normativo axiológico. Esto es, aquellos valores que nos permiten el salto de lo salvaje, o sea, de lo animal al humano propiamente dicho. Estos son los 2 elementos que componen el concepto de cultura, ¿okay? Y que ya están presentes en los mitos. ¿Okay? O sea que los relatos míticos guardan una memoria mucho más grande que la de los historiadores de la antropología. Ya decía Lévi-Strauss, que seguramente muchos de ustedes han tenido acceso a alguno de sus textos, que en la mitología de los pueblos que él denominaba salvajes, o sea, aquellos que estaban por fuera de la cultura europea, ya se puede ver cómo se piensa la oposición entre naturaleza y cultura. Nosotros hoy vamos a tomar 2 ejemplos de mitos que son europeos, como para empezar a llenar este lienzo, ¿no? que va a completar la imagen de la cultura. El primer mito del que les quiero hablar, del que les quiero comentar, el que vamos a ver es el relato del Génesis, o sea, más precisamente el relato de la expulsión del paraíso. Veamos un poco este relato.
Tres primeras cosas a resaltar. La primera es que Dios puso al ser humano en el Edén, esto es, en el paraíso, ¿verdad? Donde Adán y Eva, en este primer momento, vivían en armonía con la naturaleza. En este caso, vida natural es sinónimo de vida animal, ¿ok? Es decir, no hay necesidad de trabajar para alimentarse porque todo lo que nos brinda la naturaleza permite nutrirnos. En el paraíso podemos tomar todo lo que queramos sin necesidad de sufrir, ¿no? Sin necesidad de transpirar, sin necesidad de levantarnos a las 5 de la mañana, esperar el colectivo, ahora que empieza a hacer frío, ir al laburo, estar 10 horas, volver y encima poder comprarnos un paquete de fideos. O sea, no tenemos ese aspecto, ¿no? Un segundo aspecto es que la pareja, Eva y Adán, no sienten vergüenza, no existe algo así como el pudor. En otras palabras, no tienen una sexualidad humana. Ellos andan desnudos, viven una sexualidad animal, por así decirlo. El tercer aspecto a resaltar tiene que ver con la muerte. No es que sean inmortales, sino que al igual que otros animales, no tienen conciencia de la muerte, no conocen la muerte, de hecho no conocen el paso del tiempo. Entonces podemos ir resumiendo que la vida en el paraíso es una vida que se lleva en perfecta armonía con la naturaleza. Esta armonía, ¿no? Como ya todos sabemos acerca de este relato, se rompe. ¿Okay? Adán y Eva rompen la armonía, caen en el pecado. Y todo esto pasa por la comida, ¿no? Antes de la ruptura, todo aquello que era agradable a la vista y al olfato era también agradable para ser comido. Como decía Kant, y yo que estoy siguiendo la lectura de Kant en un texto muy lindo que, si ustedes quieren, lo podemos subir también al Drive, que es Ideas para una historia universal en clave cosmopolita y otros escritos sobre filosofía de la historia. Como decía Kant, el instinto, la voz de Dios, nos decía qué comer y qué no comer. Entonces así funciona el instinto. Lo agradable para la vista, el olfato, yo lo tomo, me lo como. ¿Okay? Entonces, instintivo. Es como el pecado consistió en comer algo que estaba prohibido. O sea, es decir, aquello que nos decía qué comer o qué nos prohibía comer, o sea, la voz de Dios, el pecado es la transgresión de ese instinto. Y en el momento en que se transgrede el instinto, se rompe la armonía y se da comienzo a la vida humana. Como dice Kant, al romper, ¿no? con ese instinto, con esa voz que todos los animales siguen, que era lo único que el ser humano inexperto, como lo llamaba Kant, en esos primeros seres humanos, también guiaba. En ese momento nosotros lo transgredimos. Y al transgredir ese instinto con éxito, es decir, de esta manera la razón, ¿no? Aparece la razón en esa elección, en ese querer transgredir ese instinto. En ese momento en que se produce ese éxito de transgresión, ¿no? Rompemos con aquella voz que nos decía qué hacer y qué no. Entonces el éxito de este primer intento de transgresión es la toma de conciencia de la razón como una facultad que puede sobrepasar los límites donde se detienen los otros animales. Este fue el momento importante y decisivo para el modus vivendi del hombre. Por supuesto que, como todo acto, tiene consecuencias, ¿verdad?
decíamos, los actos tienen consecuencias, ¿no? La consecuencia de este acto, de esta transgresión, desencadena en un verdadero drama, ¿no? Donde se rompe la armonía del ser humano con la naturaleza. A partir de esta transgresión, a partir de esta ruptura de la armonía, aparece la vida humana. Es decir, la expulsión del paraíso da origen a la vida humana. Los tres elementos claves de la vida humana, ¿no?, es que al transgredir este instinto y la expulsión siguiente del paraíso, lo que aparece es la sexualidad humana, aparece el pudor, aparece la vergüenza. O sea, el ser humano descubre que la excitación sexual, que en los animales depende de un estímulo fugaz y por lo general periódico, o sea, la hembra está en celo, ese es el momento en que nosotros no, bueno, los animales, ¿no?, llevan a cabo el acto sexual. El ser humano descubre que esa excitación sexual era susceptible de ser prolongada e incluso incrementada por medio de la imaginación. Con lo cual, es un primer aspecto que nos distancia de la sexualidad animal. El segundo aspecto tiene que ver con que a partir de ahora el ser humano deberá procurarse la alimentación por sus propios medios, ¿ok? A través del esfuerzo. Tenemos que levantarnos temprano, tenemos que ir a trabajar y tenemos que traer un plato de comida a la casa. Aparece el sufrimiento por el plato de comida, ¿no? Aparece el trabajo, así nace el trabajo, el esfuerzo para hacerse de aquello que ya no tenemos a disposición como lo teníamos cuando vivíamos en el paraíso, cuando estamos en armonía con la naturaleza. Y el tercer aspecto es la muerte, es la expectativa de futuro, es el tiempo. A partir de este momento nos damos cuenta del límite de tiempo con el que contamos. Somos conscientes de la muerte, somos conscientes del futuro. Entonces podemos ver una oposición básica entre la vida paradisíaca, la vida natural, la vida instintiva, y una no paradisíaca, no natural, no instintiva. La primera, en la que vivimos en armonía, vivimos en felicidad. La segunda, que muestra signos de infelicidad, de sufrimiento, el esfuerzo, el trabajo y la muerte. Incluso la sexualidad, que es el momento de felicidad, de placer, que podíamos prolongar, queda también condenada. Queda condenada. La mujer, a partir de ahora, parirá con dolor y se definirá la satisfacción porque las señales sexuales directas quedarán ahora ocultas. Esto es, ahora nos vestimos, con lo cual ese saber cuándo es el momento de llevar a cabo, ¿no?, el acto sexual queda diferido, con lo cual necesitamos buscar nuevas señales a la hora de relacionarnos sexualmente con los otros. La oposición entre vida natural feliz y vida no natural infeliz es muy importante. O sea, recordemos que Dios, luego de expulsar a Eva y Adán del paraíso, puso guardianes para que no puedan regresar. O sea, si el paraíso representa la felicidad, siempre vamos a querer volver a él, pero ya no podemos volver. Y esto es importante porque nos queda una representación del paraíso perdido como un deseo, ¿no?, un anhelo que nos sirve de orientación. Es decir, la vida humana siempre querrá volver a recuperar la felicidad, sus días felices en el paraíso,
sea, la tendencia de la vida humana es la búsqueda de la felicidad, es la búsqueda de la dicha. Vamos ahora a ver el segundo mito. Y con permiso de acá de mi colega Ale, porque me voy a meter un poco en su terreno, voy a tomar prestado a uno de sus autores preferidos, como es Platón, y me voy a tomar esta licencia. Se trata del relato que hace Protágoras en el diálogo de Platón y que lleva el mismo nombre, ¿no? O sea, el diálogo Protágoras. Este es el mito de Prometeo y Epimeteo. Vamos a recordar un poco el mito, seguramente muchas de ustedes lo conocen. En una época donde solamente existían los inmortales, esto es, los dioses, los titanes, se crean los mortales, ¿no? O sea, los dioses deciden crear todas las criaturas mortales, no solamente el ser humano, sino todas las criaturas mortales. Entonces, los dioses encomiendan a Prometeo y a Epimeteo que les otorguen a estas facultades. Epimeteo le dice a Prometeo, che, déjamelo hacer a mí, ¿no? Y vos, cuando yo termine, venís, supervisás y te fijás y vemos cómo salió la cosa. Entonces Epimeteo empieza a distribuir facultades, ¿no? Entonces hace algunos animales fuertes, a otros los hace más débiles, pero los hace más rápidos, a otros les da la facultad de volar, o de camuflarse, o astutos para esconderse. La idea del reparto de las facultades era que ninguna de las criaturas pueda extinguirse. ¿Okay? Entonces, a la que le daba mucho de una cosa, a la otra le daba lo opuesto, como para que puedan, ¿okay? Subsistir. Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, las estaciones del año que Zeus enviaba, algunos los hizo con piel gruesa, otros los cubrió con plumas. Entonces pronto Epimeteo se quedó sin facultades para distribuir. Y ahí quedaba el ser humano. Ya cerca de la fecha en que las criaturas debían poblar la tierra y salir a la luz, Prometeo contempla que, bueno, el ser humano está desnudo, es débil, o sea, no tenemos forma de defendernos frente a otras especies. Ahí está, se había activado un audio. Entonces iba, bueno, el hombre estaba desnudo, ¿no? Le faltaban facultades. Frente a esta falta de facultades para ser asignadas al ser humano, Prometeo roba la sabiduría de las artes, o sea, las técnicas, los oficios, y el fuego, porque ya sabemos que las artes, los oficios, sin el fuego no se podrían llevar a cabo. Entonces se las roba, le roba las artes y los oficios de Atenea y roba el fuego de Festo, ¿no? Y se las ofrece al ser humano. Entonces con esto el ser humano tenía la posibilidad de proteger su vida. Porque lo que buscaba, recordemos, la distribución de las facultades es que una criatura pueda ser totalmente aniquilada. Entonces, por esto que las especies que se alimentaban de otras, por ejemplo, su descendencia era menor. Pensemos en los cachorros que pueda llegar a tener una leona y la cantidad de huevos que pueda llegar a poner una tortuga. Entonces, con eso se lograba el equilibrio y proporcionaba la subsistencia de las especies. Entonces el ser humano, se encontraba desnudo
ya sin la protección frente a las demás criaturas, pero con la sabiduría de la técnica, conocimiento del fuego, se encontraba frente a un problema, y es que al ser humano le faltaba aquello que le permitía poder vivir en comunidad. O sea, lo que para los griegos es el conocimiento político, ¿verdad? Sin ello, los seres humanos vivían dispersos y de esta manera se volvían débiles. Al no poder relacionarse con los otros, al no poder formar comunidades, estaban muy expuestos. Entonces, volvían a estar débiles frente a las otras criaturas. Pues si se juntaban en grupos, se terminaban aniquilando entre ellos. Entonces, Zeus, que era el que poseía el saber político, el cual Prometeo no pudo robárselo, como había hecho con Hefesto y con Atenea, decide mandar al mensajero Hermes a distribuir el conocimiento político. Y a diferencia de la técnica, que fueron distribuidas solamente entre algunas personas, es decir, a algunos le tocó la medicina, a otros la arquitectura, la política, y con ello, y esto es importante, el pudor y la justicia, por orden de Zeus a Hermes, se distribuyó entre todos los seres humanos. Porque si bien por medio de la medicina uno podría curar a una gran cantidad de seres humanos, si el conocimiento político no está distribuido entre todos, no se podría llevar a cabo, no se podrían establecer comunidades, no se podrían establecer polis, o sea, ciudades. Con lo cual, el conocimiento de la justicia, del poder, lo que tenemos como conocimiento político, debía ser distribuido a todos por igual. Hasta ahí vamos bien, sí, cualquier cosa, mandar un mensajito y podemos, pero me parece que estamos bastante claros por ahora. Entonces, al igual que en el mito de la expulsión del paraíso, aquí también se menciona el pudor, la vergüenza, como condición de posibilidad de la convivencia. Y otro detalle que es importante tener en cuenta es que lo armonioso, lo equitativo, se encuentra en la naturaleza. O sea, pensemos en la armonía en el paraíso o en la armonía en la distribución de las facultades distribuidas entre las demás criaturas. Ahora bien, tenemos estos dos relatos que les quería comentar. ¿Por qué? Porque en ambos nos encontramos con dos órdenes de realidad visiblemente contrapuestos. ¿Okay? El natural divino, el armónico, el equilibrado, que se reproduce sin complicaciones, y el orden humano, que presenta transgresión, que presenta ruptura de ese orden natural, pero que, sin embargo, busca restablecerlo, es decir, busca volver a ese estado armonioso, a esa sensación de felicidad, aquello de lo que pensamos que otros tiempos han sido mejores. Este modelo de oposición nos permite pensar el concepto de cultura. Entonces, por ahora vamos a quedarnos con esto y vamos a avanzar y vamos a ver cómo recuperamos y cómo vamos recuperando los mitos a lo largo de esta presentación. Ahora sí, nos vamos a meter de lleno en esta segunda unidad, donde vamos a abordar la lectura de la problemática de la cultura desde el punto de vista, o mejor dicho, desde la problematización de un autor particular, que ya todos sabemos, nos estamos refiriendo a Sigmund Freud y su obra El malestar de la cultura. Toma un poquito de agua y ahora seguimos. Bueno, parece que el nombre es bastante elocuente, ¿no? Es porque
¿Por qué tenemos esa sensación de malestar en la cultura? ¿Por qué nos sentimos incómodos en la cultura? Entonces, nos dice Freud que existen tres fuentes de sufrimiento, tres fuentes de malestar. Tengamos en cuenta que lo que los seres humanos queremos alcanzar, por lo menos lo que demandamos de la vida, o lo que aspiramos es a ser felices y eventualmente no dejar de serlos. Entonces, retomando el mito de la expulsión, queremos volver al paraíso, ahí donde éramos felices. En este caso, todas nuestras acciones, hay como una estructura tendencial, y esto lo vamos a ver mejor la semana próxima con Husserl. Hay una estructura tendencial hacia la felicidad. Sin embargo, como dice Freud, la vida se nos presenta onerosa, ¿no? Nos dispara como demasiados sufrimientos. O sea, a partir de ahora tenemos que trabajar para sustentarnos, sabemos que nuestro tiempo es limitado, tenemos ahí esa sensación de futuro y de muerte que nos angustia, ¿verdad? Entonces volvemos a las fuentes de malestar. Dijimos que eran tres. La primera es la supremacía de la naturaleza. Acá me parece que es bastante obvio a lo que estamos haciendo referencia. La naturaleza es algo que nosotros no podemos dominar por completo. Digo completo y ahora voy a decir por qué por completo. Pensemos nomás en los terremotos o bueno, más actual, lo que fue la gripe COVID que nos tuvo estos 2 últimos años recluidos y con la sensación de debilidad frente a la enfermedad. La segunda fuente de sufrimiento es la caducidad de nuestro propio cuerpo. La caducidad de nuestro cuerpo no tiene que ver solamente con la muerte, sino, por ejemplo, dolor de cintura, con el que nos levantamos a la mañana, aquello que somos grandes, ¿no? O tenemos alguna lesión crónica, en mi caso, no sé, una lesión crónica en los hombros. Los kilitos más que tenemos, y que nos hacen sentir mal, entonces nuestro cuerpo ha perdido la capacidad de metabolismo y nos comemos un chocolate y parece que estamos a punto de reventar. La enfermedad, problemas de vista, o sea, son todos aquellos problemas que aquejan a nuestro cuerpo, que lo hacen o que pareciera que es frágil, ¿verdad? Pero que no necesariamente es algo permanente, puede ser también temporal, puede ser dolor de cabeza, o sea, nuestro cuerpo es débil. Y la tercera fuente de sufrimiento tiene que ver con, lo voy a citar a Freud, la insuficiencia de las normas que regulan las relaciones de los seres humanos entre sí, ya sea en la familia, en el Estado y la sociedad. O sea, sí, acá lo podemos linkear tranquilamente con el mito de Prometeo, ¿no? En el reparto del conocimiento político. Bueno, tiene que ver con esto, las normas que nos regulan, y que nos regulan con el otro, con el vecino, ¿no? Las problemáticas de pertenencia a grupos determinados, ¿verdad? Soy emo, no soy emo, entonces soy punk, me van a aceptar como punk, ¿no? Tengo una familia que me apoye, que me contenga frente a las distintas problemáticas que me enfrento a la hora de definir mi identidad. O por ejemplo, vamos ahora a algo tan actual que está en discusión hoy, que es el reconocimiento de la identidad, ¿no? De cómo me percibo. O sea, qué tipo de aceptación tengo de la sociedad en mi percepción, ¿no? ¿Qué tipo de reconocimiento tengo por parte del Estado?
¿no? De cómo me percibo. Bueno, aquí entran todas esas problemáticas que se dan en las relaciones con los otros, con las otras, con los otros, ¿ok? Ahora bien, lo que nos dice Freud es que las dos primeras fuentes de sufrimiento no podemos dominarlas, o sea, no podemos hacer absolutamente nada en contra de la naturaleza, no podemos hacer nada en contra de la caducidad de nuestro cuerpo, pero no por completo. O sea, porque pensemos cómo hemos ido, de alguna manera, las hemos ido apaciguando. Por ejemplo, vamos al problema de la naturaleza, a esta fuente de sufrimiento. Los terremotos, ¿no? Ustedes, como sabrán, en México, en el Distrito Federal, se construyen las edificaciones que se construyen, se hacen bajo unas plataformas que de alguna forma imitan, ¿no? el movimiento tectónico, con lo cual no se vienen abajo. Por supuesto que si te agarra un terremoto de 8, 9, 10 puntos, y bueno, no hay técnica que lo pueda soportar. O la forma en que podemos predecir los tsunamis, ¿no? Con las boyas que están en los océanos, allá a kilómetros de distancia, y que perciben y que nos avisan de oscilaciones anormales. Esto es algo muy común en las películas como estas películas de catástrofes, ¿no? Donde escuchamos, no, mirá, acá estoy percibiendo una sonda, un movimiento y un tsunami, y de repente viene una ola y nos tapa todo. Bueno, esos adelantos técnicos, ¿no? Esos adelantos tecnológicos, el poder encauzar ríos o en tu barrio, como decimos en Buenos Aires, es lo que permite de alguna manera, apaciguar ese sufrimiento que nos provoca la naturaleza. Y lo mismo pasa con el deterioro del cuerpo, de mi propio cuerpo, ¿no? El ser humano se ha convertido en una especie de Dios con prótesis, dice Freud. Una especie de como de Iron Man, ¿no? Es esto de, si no veo bien, pongo unos anteojos, ya puedo enfocar. Incluso hoy hay operaciones, ¿no? Que pueden modificar un poco la capacidad de la vista. Bueno, esto es lo que nos dice Freud, y pensemos que en la época de 1930, eh, pensemos en el salto técnico y tecnológico y lo actual, ¿no? Que es ese texto, porque en 1930 los adelantos tecnológicos, si bien se empiezan a acelerar hacia finales del siglo XIX, hoy estamos a 92 años de la escritura de ese texto, y los avances han sido realmente demenciales. O sea, la prolongación de la expectativa de vida es una cosa impresionante. Hoy un cáncer detectado a tiempo, hay muchas más posibilidades de poder superarlo que no. Entonces, Freud, haciendo referencia al progreso y al beneficio que la técnica nos brinda, me dice, bueno, estas son formas en que podemos apaciguar estas dos. Las aceptamos, ¿ok? Y las podemos apaciguar. Entonces, y retomando un poco el mito de Prometeo, ¿no? Es el producto de la técnica, ¿no? Tiene que ver con esto de el robo de las artes, de los oficios. Entonces acá tenemos formas en las que el progreso, en la que el desarrollo de la cultura, nos han podido dar ciertos paliativos a dos de las fuentes de sufrimiento. Y acá vamos a leer la primera definición que hace Freud de cultura, que me parece importante traerla. Lo que dice Freud es que cultura designa toda la suma de operaciones y normas por las que nuestra vida se distancia
de la de nuestros antepasados animales, y que sirven a dos fines: la protección del ser humano contra la naturaleza y la regulación de las relaciones de los seres humanos entre sí. Otra vez, podemos hacer una clara relación con los mitos del comienzo, ¿no? Y esta vez los podríamos hacer con la expulsión del ser humano del paraíso, ¿no? Es decir, el paso de la vida animal a la vida humana es la posición naturaleza-cultura. Como dice Freud, la cultura es aquello que nos separa, que nos distancia de nuestros antepasados animales. Ahora bien, entonces, Freud nos dice que reconocemos como culturales todas las actividades y valores útiles a los seres humanos, en tantos que ponen la tierra a su servicio, los protegen contra la violencia de las fuentes naturales, etc. Como veníamos diciendo, las dos primeras fuentes de sufrimiento, la supremacía de la naturaleza, la caducidad de nuestro propio cuerpo. En primer lugar, nos vemos forzados al reconocimiento de estas fuentes de sufrimiento y al abandono a lo inevitable, ¿no? O sea, por más que las podamos apaciguar, bueno, por más que la podamos apaciguar, de alguna manera no la podemos hacer de forma total, entonces no nos queda otra que aceptarlo. Pero al mismo tiempo que las reconocemos como inevitables, hemos hecho estos grandes avances como para poder apaciguarlas. Ahora bien, la tercera fuente de sufrimiento es aquella que nos negamos a aceptar. Entonces nos dice Freud, no podemos comprender por qué las normas que nos hemos dado a nosotros mismos no deberían más bien protegernos y beneficiarnos a todos. Y acá empezamos a deslumbrar, empezamos a visualizar, ¿no?, el núcleo de la problemática, ¿no? Es el malestar en la cultura. Pero antes de avanzar sobre el origen, porque después va a ser todo un desarrollo un poco antropológico en el buen sentido, o en el mal sentido de lo que hace Freud, antes de avanzar sobre el origen, ¿no?, sobre las causas del malestar en la cultura, Freud nos dice que así como existen tres formas de sufrimiento, existen otras tres formas de poder apaciguar esta fuente de sufrimiento. Ya vimos que la técnica es una forma, un intento de poder controlar aquello incontrolable, o sea, la naturaleza y la caducidad de nuestro cuerpo. Pero hay otras tres formas de calmar el sufrimiento y que están vinculadas con esta y con los productos de la cultura. Vamos a reforzar sobre esto. Esto es un texto que tiene 92 años y que nos permite igualmente analizar el estado actual de nuestra cultura. O sea que eso es un texto extremadamente vigente. Entonces Freud nos dice, y retomando lo que habíamos dicho anteriormente, que los seres humanos aspiran con sus acciones a alcanzar la felicidad. Pero no es simplemente alcanzar la felicidad, sino que lo podríamos ver desde estas dos perspectivas, ¿no? Es decir, desde una meta positiva y una meta negativa. Por un lado, la meta positiva por un lado, es la ausencia del sufrimiento, ¿ok? O sea, del dolor. Y por otro, vivenciar intensas sensaciones de placer. Vamos a hablar, por un lado, la ausencia del sufrimiento, o sea, evitar el dolor es la meta negativa, y por otro, vivenciar intensas sensaciones placenteras, ¿no?, dice Freud. Estos métodos
como los nombra Freud, tienen la particularidad de influir sobre nuestro propio cuerpo. Y lo cita Freud, y dice, a fin de cuentas, todo sufrimiento no es más que una sensación, solo subsiste mientras lo sentimos, y solo lo sentimos como consecuencia de ciertos dispositivos de nuestro organismo. ¿Mm? Entonces, volvamos a estas fuentes, o a estas formas, mejor dicho, de evitar dolor, o propiciarnos intensas sensaciones de felicidad. La primera que nombra Freud son los narcóticos. ¿No? O sea, desde, y permítanme la informalidad, desde me prendo un charuto, como dice Feynman, hasta me tomo un solpedín para irme a dormir. O sea, estamos hablando de los narcóticos, no solamente los ilegales, sintéticos, sino también los farmacológicos, o sea, la medicalización de nuestro cuerpo. Recordemos, no queremos sentir dolor. Entonces, me duele un poco la cabeza, ¿qué hago? Me mando un ibuprofeno, ¿ok? Estuve mirando la pantalla durante 10 horas porque estuve trabajando, y entonces se me secan los ojos, eso me produce malestar, me pongo unas gotitas para poder lubricarlos. O la situación actual de la sociedad, ¿no? En la que estamos viviendo en este momento, donde parece que las oportunidades de desarrollo empiezan a escasear, ¿no? O sea, estamos hablando pensemos ahora de la cantidad de pobreza que tenemos en el país, ¿no? De la falta de oportunidades. Entonces, frente a tanto sufrimiento que siento que me impone el sistema, que me expulsa continuamente, que no me incluye, entonces recurro a drogas un poco más intensas, más fuertes, como puede ser el paco, o la adicción al alcohol, a cualquier forma narcótica que me quite, al menos por un instante, ese dolor, ¿no? Y me propicie intensamente, o sea, lo que dure el efecto narcótico, una sensación de placer. Lo que me pasa a mí, que antes de comenzar la charla hablamos con Ale y con Julieta, yo odio terriblemente viajar en avión, entonces ¿qué hago? 40 minutos antes de subirme al vuelo, me tomo una pastillita del Plaxi, esto me mata la ansiedad, y bueno, empiezo a disfrutar un poquito más el vuelo, en ese momento evito ese dolor que me genera, y estoy en un efecto, ¿no? Transito cierto efecto placentero. Entonces esta es una primera forma de evitar dolor, o de procurarnos intensas sensaciones de placer. La segunda tiene que ver con las distracciones poderosas, ¿ok? Entonces Freud aquí nombra el arte, nombra la ciencia. O sea, esto es el artista o el científico, ¿no? El intelectual, mientras desarrolla su oficio, que más que un trabajo forzado pareciera algo más parecido a una vocación, ¿no? El artista no solamente lo hace para poder tener un plato de comida en la mesa, sino porque realmente le genera placer llevar adelante una obra, ¿no? Logran escapar, por medio de estas acciones, logran escapar del sufrimiento y estar bajo una sensación placentera. Mientras, como decíamos adelante, o sea, escriben un tema musical, ¿no? O sea, están tocando en un recital. ¿Cuántas veces hemos escuchado hablar a las artistas de esta sensación, a estar tocando para miles de personas y que esa interacción con el público los elevan, están en una especie como de nirvana, de estado de felicidad, ¿no? De excitación. Bueno, y más acá, podríamos decir, como para completar los ejemplos de Freud, podríamos hablar de los viajes, ¿no? De viajar. Entonces hoy
el sistema nos vende el viajar como una sensación placentera, ¿no? En la que cada una de las fotos que sacamos, estando en algún lugar paradisíaco, ¿no? Donde rebosamos de felicidad, ¿no? Eh, con estas cosas que vemos todo el tiempo en las redes sociales, sobre todo en Instagram, donde parece que todos son felices, ¿verdad? Acá estoy yo disfrutando en la costa amalfitana con un spritz en mano, mirá la felicidad que tengo, todo bronceado. Pues esas distracciones, ¿m? Esas distracciones intensas que nos pueden producir los viajes, momentáneos, porque después nos llega la liquidación de la tarjeta de crédito y nos queremos matar. Esas sensaciones, esas distracciones intensas, ¿no? Son formas de poder proporcionarnos eh, placeres inmediatos intensos, ¿no? Y aplacar el dolor. Las redes sociales en general son distracciones, ¿verdad? Distracciones poderosas. O sea, si nosotros tomamos el teléfono y nos vemos el porcentaje de tiempo que gastamos en cada una de las aplicaciones, nos vamos a encontrar que muchas veces nos pasamos horas mirando videos de gatitos por Instagram, ¿no? Es como que nos despejamos ahí, nos ponemos un video de algún gatito, de algún animalito haciendo alguna gilada y pasamos horas y horas, ¿no? Entreteniéndonos. Eh, Son formas de poder distraernos, o pensemos también en YouTube, ¿no? Donde uno puede elegir el contenido, puede elegir cuándo verlo, cuándo no verlo. Podemos hablar de YouTube, podemos hablar de Netflix, de Prime Video, de lo que sea, eh, donde pareciera, donde pareciera que la elección del contenido a ver, ¿no? Está democratizada. Quiero decir, tal vez ustedes sean más jóvenes, pero cuando no existían estas plataformas, cuando no estaba internet, uno recibía, si tenía cable, una revistita donde le decía toda la programación de todos los canales. Entonces, vos querías ver alguna película, te tenías que fijar cuándo le iban a dar y a qué hora. Y no tenías mucha elección, simplemente la elección de decir, bueno, voy a parar estas 2 horas para ver una película, o la voy a ver el viernes porque siempre las repetían. Hoy la elección que tenemos para distraernos es decir, bueno, voy a poner este videíto, voy a poner esta película. Esto nos generan estas distracciones poderosas que nos quitan, o por lo menos parece como que nos apaciguan el sufrimiento porque estamos inmersos en otra cosa. Pensemos en Netflix cuando empezamos a ver una serie, ¿no? Por ahí no nos damos cuenta y automáticamente, ¿no? Pasa de un episodio a otro episodio y no nos dimos cuenta y nos pasamos todo el domingo tirados en el sillón mirando todas las temporadas de una serie. Otra distracción placentera es el shopping, ¿no? Salir de compras. Esa es la satisfacción que nos da casi el instante en el que estamos gastando una fortuna de plata en una remera, en un buzo, en una cafetera, en lo que sea, ¿no? Eh, Pareciera, ¿no? Esa sensación de felicidad intensa salir a comprar. Bueno, a esto hace referencia Freud con distracciones poderosas. Seguramente que hay cientos de ejemplos más, pero bueno, me parece que con esto queda bastante claro. La tercera es un poco más compleja, y es un poco más compleja porque tiene que ver más con la teoría psicoanalítica. Con lo cual, la voy a nombrar, la voy a ejemplificar, pero no nos vamos a meter en profundidad a ella porque tampoco nos va a ayudar mucho en lo que nosotros queremos trabajar. Em, entonces Freud la llama esta satisfacciones sucedáneas o sustitutivas.
y estas tienen que ver con el campo de la neurosis. ¿Ok? Con lo cual, voy a dar una definición de lo que para Freud es la neurosis, y tengamos en cuenta que hoy la neurosis representa una cosa un poco más diversa de lo que lo pensaba Freud. Entonces, la neurosis es una afección sin base orgánica que se caracteriza por conflictos cuyas raíces remiten a la primera infancia entre distintas instancias del aparato psíquico. Más específicamente, entre el yo es una instancia, es la instancia oficial, es la formal, la dedicada al vínculo con la realidad y con el mundo exterior, y el ello, que es una instancia intrapsíquica que condensa y nuclea las pulsiones, los instintos inconscientes. ¿Ok? Esto, si no queda claro, después al final de la exposición, de la clase o lo que sea, lo podemos profundizar. En resumen, se trata de un conflicto, el conflicto de la persona con sus propios deseos, ¿okay? Es decir, con las pulsiones. Y este proceso Freud lo llama sublimación. A este proceso Freud lo llama sublimación. Me refiero a las satisfacciones, ¿no?, sustitutivas, como habíamos hablado. Pero vamos por parte, vamos a ver si puede extender mejor. La neurosis es una afección psíquica, es una característica psíquica. Nuevamente acá estamos parados desde la mirada de Freud, ¿no? Hoy, como dijimos antes, tal vez la neurosis se entiende de una forma diversa. Pero para nosotros lo importante es comprender que la neurosis es producto de este conflicto entre lo instintivo, Freud lo llama pulsional. Nosotros, a forma de poder simplificarlo, vamos a hablar de instinto. La diferencia entre instinto y pulsión es que el instinto es más característico de lo animal y que tiene un objeto determinado, y la pulsión puede tener diferentes objetos determinados, pero es una fuerza, es una tendencia hacia algo. Me parece que vamos a utilizar mejor lo instintivo para no meternos muy de lleno en lo que es la teoría psicoanalítica, porque me parece que se comprende igual de esta manera. De hecho, en los textos del malestar de la cultura, según las traducciones, puede aparecer instinto o pulsión. Lo curioso, que seguramente no sé si habrá algún psicoanalista en la sala, por supuesto ellos prefieren el término pulsión, concepto pulsión, pero sin embargo, Freud, que corrigió, que leyó la versión de Ballesteros, le parecía bien que vaya instinto. Vamos a detener esto porque tampoco tiene mucha importancia. Entonces, dijimos, la neurosis es producto del conflicto entre lo instintivo y el mundo exterior. Esto es lo que podemos o lo que no podemos hacer. Esto más adelante lo vamos a ver mejor, quedémonos ahora con esto, y vamos a pasar a lo que implica una satisfacción sustitutiva, ¿no? Y lo vamos a ejemplificar. Vamos a tomar un ejemplo que es bien sencillo y que lo toma Freud. Para Freud, esto hace referencia cuando salimos de un sufrimiento y encontramos otra forma para sustituirlo. Esto es, o sea, buscar una forma más propia, más personal, para sufrir, para canalizarlo en otra forma. Freud trataba a Juanito. Juanito, un chico de 4 o 5 años, presentaba una fobia hacia los caballos. Entonces, o sea, una fobia hacia los caballos, un miedo hacia los caballos, ¿no? Miedo a los caballos. Entonces, lo que descubre Freud al tratarlo es que ese miedo a los caballos estaba, en verdad, relacionado con el vínculo del padre. Entonces, Juanito,
chico, 4 o 5 años, en vez de decirle al padre, che, mirá, yo tengo un problema con vos, ¿ok? Lo que hace es manifiesta ese malestar, lo canaliza, lo sustituye por la fobia a los caballos. Entonces, esto es un poco lo que hace el psicoanálisis. O sea, el psicoanalista ve que en el síntoma, fobia a los caballos, hay una verdad, se dice una verdad, y que esa verdad no tiene que ver estrictamente con lo que se está planteando, sino que está operando una sustitución. La fobia de los caballos nos está diciendo que tenemos un problema sin resolver con nuestro padre. Eh, Eso es lo que es una satisfacción sustitutiva. No voy a explicar mucho más que esto, porque me parece que podemos explicar el síntoma psicoanalítico es un poco más complejo que esto, y que a los fines de la exposición no va a ser necesario abordarlo mucho más. Bueno, recapitulamos un poco, así no nos perdemos. Hasta acá vimos 3 fuentes de sufrimiento: naturaleza, decadencia de nuestro propio cuerpo, y las normas que regulan las relaciones entre nosotros, ¿no? Entre las personas. Y hay 3, al menos, porque podría haber más, ¿no? Pero las más representativas son 3 formas de apaciguar este sufrimiento: las distracciones poderosas, los narcóticos y las satisfacciones sustitutivas. Ahora vamos a meternos con el malestar en la cultura. ¿Por qué nos sentimos incómodos en la cultura? Entonces, ¿se acuerdan de la definición de cultura, no? Cultura designa toda la suma de operaciones y normas por las que nuestra vida se distancia de la de nuestros antepasados animales. Es decir, es la posición naturaleza-cultura, es de lo que hablábamos al comienzo. Y Freud es muy hobbesiano. Freud nos dice homo homini lupus, o sea, el hombre es un lobo para el hombre. Si no hay normas, si no nos regulamos, si el conocimiento político, ¿no? El pudor, la vergüenza, la justicia, no está entre nosotros, nos exterminamos. ¿Ok? Necesitamos del arte de la política para poder relacionarnos, necesitamos de la cultura, necesitamos las conductas, normas. Pero no solo eso, sino que también tenemos la necesidad de protección. Y acá voy a retomar la primera parte del malestar en la cultura. Freud va a responder, él escribe un texto sobre la religión, ¿no? Y a la cual tiene una respuesta, y él llega a la conclusión de que en verdad lo que está operando en la religión es un sentimiento oceánico, ¿ok? El sentimiento oceánico tiene que ver con la necesidad de la protección del padre. Nosotros somos pequeños, somos indefensos, nosotros necesitamos que nuestro padre nos proteja. Podemos pensarlo en términos hobbesianos, ¿no? Del Estado. Entregamos nuestra libertad a cambio de seguridad. El otro no me mata, el otro no me agrede, porque yo tengo el Estado que me cuida. Y todos estamos dispuestos a ceder, tal vez lo más importante que tenemos, ¿no? Nuestra libertad por la seguridad de mi propia vida. O sea, lo que todos tenemos es esa necesidad de protección. Por eso tal vez recurrir, ¿no? Al Santo Padre que nos proteja, recurrir al Estado que nos proteja, ese sentimiento oceánico. Antes de seguir avanzando, voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a acercar otro texto de Freud de 1920 que se llama Más allá del principio de placer. Sin meternos demasiado, es necesario que para seguir podamos retomar algunos conceptos que Freud desarrolló en Más allá del principio de placer. Lo que descubre Freud acá es que tenemos 2 impulsos. Otra vez, podemos hablar de pulsiones, pero vamos a hablar de impulsos mejor para que sea más claro. Tenemos 2 impulsos, 2 instintos. Uno tiene que ver con el instinto de autoconservación, el instinto sexual, el eros.
Y el otro tiene que ver con un instinto de muerte, de agresividad, ¿m? Tánatos, ¿ok? Estos dos instintos no se dan de forma aislada, sino que siempre se traban en cambiantes proporciones. O sea, no es que opera un instinto y el otro no, sino que siempre están jugando, ¿ok? En distintas proporciones, pero están juntos. Y esto Freud lo descubre por medio de la repetición, es decir, ¿por qué en vez de buscar, de perseguir la felicidad, caemos una y otra vez en conductas que nos perjudican? Por ejemplo, ¿por qué le entras a esa triple, cuádruple stacker llena de grasa y llena de ese chorriante queso plástico que te va a tapar las arterias, ¿no? Porque me gusta. O sea, yo en el hacerme mal encuentro satisfacción. ¿Mm? O sea, el llenarme de grasa mientras intento comerme toda la hamburguesa, siento placer. ¿Mm? Lo mismo podríamos pensar con el tabaco, che, loco, deja de fumar, ¿no? ¿Qué encontrás en el cigarrillo? Y la verdad que después de comer, yo me fumo un pucho y tengo una sensación de satisfacción muy grande. Bueno, ven cómo estos dos instintos, tanto de la búsqueda del placer y la búsqueda de la agresión, del dolor, están siempre trabados juntos. Entonces, lo que da cuenta Freud es que encontramos también placer en hacernos mal. ¿Mm? Eh, pero así como este instinto agresivo es autoinfligido, también se deposita en el otro. Por ejemplo, frente a un instinto de autoconservación, el otro me ataca, yo al otro lo mato. ¿Ok? Es mi vida o la del otro. Entonces, en la autoconservación, yo mato al otro. Estos dos instintos de vida y muerte, lo que descubre Freud es, como veníamos diciendo, que están siempre trabajando juntos, en distintas proporciones, pero están trabajando juntos. Entonces, volvemos a la pregunta por el malestar de la cultura, ahora que cerramos este paréntesis. La cultura lo que hace es reprimir estos dos instintos. ¿Okay? Lo que descubre Freud es que tanto el instinto de vida, por un lado, que tiene su mayor peso en la sexualidad para Freud, ¿no? Y el instinto de muerte, el de agresividad, la cultura lo que hace es regular las relaciones entre las personas, las relaciones sociales que nos afectan a todos como vecinos, como vecinas, como colaboradores o como objeto sexual del otro, o como miembro de una familia o un Estado, estas regulaciones estarían sometidas, sin estas regulaciones, ¿no? Estaríamos sometidos al arbitrio del individuo más fuerte, ¿ok? Si no hay una regulación sobre estos instintos, si no aparece la cultura como para poder de alguna manera controlar, ¿no?, la manifestación de estos instintos, estaríamos inofensivos frente al impulso del más fuerte, ¿no? Eh, estaríamos al arbitrio del individuo más fuerte, aquel que decidiría sobre nosotros según sus impulsos instintivos. Entonces, eh, recordemos esto de la expulsión del paraíso y el descubrimiento de la sexualidad humana, ¿no? Esa extensión de la sensación de placer, si nosotros no la regulamos, ¿no?, podríamos ir tomando por la fuerza, sometiendo al otro a nuestro gusto. Es verdad, ¿no? Que no, hasta hace no mucho tiempo, sigue pasando todavía, ¿no? Dentro de la institución del matrimonio, ¿no? Está bien visto esto de que la mujer tenía que complacer al hombre toda vez que éste requería placer, ¿no? O
o esta idea, estos son los salvoconductos que nos da el sistema, que nos da la cultura, ¿no? Por momentos, ¿no? O esto de que si invitabas a una chica a tu casa a cenar, ¿no? ¿Cómo no vamos a tener sexo? Si estás acá, entras a esta casa, esto tiene que pasar. Por suerte, estas normas van modificándose, estas regulaciones van modificándose, seguramente de forma muy lenta, pero se van modificando. Entonces, volvamos a la cultura, ¿no? Entonces dice Freud, se establece la cultura, se funda sobre la represión de nuestros instintos, ¿no? Tanto el instinto sexual, el instinto de vida, el instinto de autoconservación, como del instinto de agresividad. El otro, que no solo es un posible objeto sexual, sino también un depositario de agresividad, lo que la cultura va a hacer es justamente regular esos instintos para que el otro deje de ser ese objeto sexual a disposición nuestra y aquel depositario de nuestra agresividad. Y volvemos a recalcar esto, porque esto es importante. Para Freud, el ser humano no es una carmelita descalza. O sea, el ser humano tiene una carga de agresividad, y esa carga de agresividad no solamente es hacia el otro, sino hacia uno mismo, pero perturba la relación con los demás, ¿no? Entonces, dice Freud que toda posibilidad de conformar una cultura, de conformar una comunidad, toda esa posibilidad recae sobre la normativa, sobre la regulación, ¿no? Sobre la imposición de conductas, de leyes que nos permitan a todos poder relacionarnos en la forma en la que no violentemos al prójimo. Entonces, y esto es muchas veces lo curioso, no solo es cuestión de reprimir, sino también de tener distintos canales de liberación de esos impulsos, porque no los podemos reprimir totalmente porque sería realmente dificultosa en nuestra vida si estamos constantemente reprimiendo y reprimiendo esos impulsos. Entonces, quiero decir, la cultura nos ofrece formas, vías de escape para poder canalizar y satisfacer nuestros impulsos. Por supuesto, no de una manera total, a veces sí, pero no de una manera total, sino de alguna manera en la que podamos descargar y esa descarga nos permite a nosotros estar un poco más tranquilos, ¿ok? Pensemos en el instinto sexual, ¿no? Nuestra cultura nos impone la monogamia, ¿verdad? Eh, por supuesto que hoy son más visibles ciertas conductas como el poliamor, pero dentro de lo que establecemos como normalidad, la conducta más aceptada es la monogamia. Bien, la cultura nos ofrece otros objetos culturales para depositar toda esa energía no canalizada en el placer sexual, como por ejemplo puede ser el trabajo, eh, el arte, el consumo, el laburo científico, ¿no? Donde nosotros canalizamos toda esa energía sexual que no podemos canalizarla sexualmente hablando, la canalizamos por medio de otros productos de la cultura. Entonces, como no puedo satisfacer mi deseo sexual con aquella persona, me compro un auto. ¿Ok? Quien pueda comprarse un auto hoy en día. Lo mismo pasa con la violencia. Por ejemplo, Freud lo ve en la guerra. Pensemos que estamos a pocos años del inicio, ya dijimos, estamos a 3 años de que Hitler sea el canciller del Reich y después ya todos saben lo que pasó.
eh, y del creciente sentimiento de antisemitismo. ¿Mm? Entonces, la forma de canalizar nuestra agresión, ¿no?, hacia una porción de la población, eh, lo canalizamos, por ejemplo, lo que pasó durante el Holocausto, es lo canalizamos y lo legitimamos, ¿ok? En ese momento, o sea, para la comunidad alemana, no para toda la comunidad alemana, pero para aquellos que llevaban esos actos atroces, eh, llevar a los judíos a las cámaras de concentración, a las cámaras de gas, eh, estaba bien, estaba legitimado por el proyecto que llevaban adelante. Voy a poner otro ejemplo un poco más reciente, más cercano, ¿no? Yo en estos momentos me encuentro en Italia. Y por cierto, con un poco de hambre, porque acá son las 10 y casi media, con lo cual tengo un poquito de hambre, pero eso es al margen. Me encuentro en Italia y ustedes saben que aquí se está desarrollando una guerra entre Rusia y Ucrania. Y más allá de las razones propias de la guerra, lo que quiero mostrar es la diferencia del trato con los distintos grupos de refugiados. Por un lado, mientras a los africanos y perdón la expresión, se los caga a palos, literalmente, a los ucranianos se los alojan, ¿no? Ellos son rubios, ellos son de ojos claros, ellos son europeos como nosotros, dicen, pero lo dicen abiertamente los reporteros acá en las noticias, ¿no? ¿Cómo no vamos a darle un techo? ¿Cómo no vamos a darle comida si ellos son europeos como nosotros, ¿no? Esto es una injusticia, pero atroz, ¿no? Más teniendo en cuenta cómo los europeos han sometido a los pueblos africanos, ¿no? Al punto que estos hoy dejan sus tierras en búsqueda de un plato de comida, ¿no? Y sin embargo, acá se los maltrata, son depositarios de la agresividad, y encima legitimada. Pensemos en, en Le Pen, en Francia, ¿no? Lo que durante el, la confrontación que tuvo con Macron, ¿no? Las cosas que decía. Eh, Otras formas de canalizar nuestra agresividad la podemos ver eh, en la cancha, en el fútbol, ¿no? Los cantos de los barrios, donde parece que ahí las regulaciones culturales, ¿no? Aquello que está bien decir y hacer quedan de lado y se escuchan los cantos, los vamos para no decir la palabra, le vamos a hacer el amor, 3-0, 4-0, lo que sea, esa agresión, ¿no?, hacia el otro, los vamos a matar, los vamos a aniquilar, ¿no? Pensemos en los cantos de las hinchadas, pensemos en la agresividad que vemos en las redes sociales. Twitter, ¿no? Twitter es como el paradigma de la agresión, ¿verdad? Entonces, en estos pequeños espacios, las normas, las regulaciones son un poco más laxas y nos permiten, ¿no?, desatar un nivel de agresión que seguramente no lo podríamos hacer en otro espacio. Entonces, vemos los ataques de los trolls, ¿no?, para aniquilar el oponente político, o las acciones, las condenas hacia lo demás, ¿no? Eh, Esa violencia que incluso desde el anonimato nos permite ser el triple de violentos. El otro día escuchaba en la radio que una usuaria de una red social que se llama Reddit, no sé si la conocen. Reddit es una red social de programadores, programadoras, ¿no? En donde uno puede hacer consultas, ¿no? Dudas sobre programación.
Lo que contaba esta chica es que ella, cuando tenía una duda de programación, ella formulaba la pregunta, ¿no? Y acto seguido se lo guiaba con otro usuario fantasma y contestaba de la peor forma posible la solución de aquella duda que ella misma había planteado. Si no hacía esto, no tenía ningún tipo de respuesta, ¿no?, a la duda que ella tenía, pero en cambio, contestándolo mal, empezaban a aparecer las respuestas, ¿no? ¿Cómo vas a ser tan bruta de hacer esto? Lo que tenés que hacer es hacer lo siguiente. Y esa era la forma que ella tenía de poder encontrar una respuesta, una solución al problema que había o que tenía o que le surgía. O sea, fíjense, no hay una voluntad de ayuda, ¿no? Sino que eh, hay un intento constante de remarcar el error, de agredir al otro, ¿no?, de hacerle notar ese error. Quiero, para ir cerrando, eh, hacer un resumen, ¿no?, que pueda condensar todo esto que estuvimos diciendo hasta ahora. Así podemos extraer algunas conclusiones otra vez no. La idea es que sí. Entonces dijimos que tenemos tres fuentes de sufrimiento: naturaleza, caducidad de nuestro cuerpo, y ahora ya sabemos la cultura. También vimos que en esta estructura que tenemos de búsqueda de placer y evitar el dolor, también contamos con tres formas de alguna manera, eh, disminuir el sufrimiento, ¿ok? O de proporcionarnos intenso placer: los narcóticos, las distracciones poderosas y las satisfacciones sucedáneas o sustitutivas. Sin embargo, estas formas de evitar el dolor y brindando placer no alcanza para la sensación de incomodidad, de malestar, porque estas formas de evitar dolor o de darnos una intensa satisfacción, intenso sentimiento de placer, son efímeras. Después siempre vuelve el malestar. Entonces, lo que nos decía Freud, ¿verdad?, es que hay dos instintos que son propios de los seres humanos, que son el instinto de vida y el instinto de muerte, el instinto de agresividad, el instinto de autoconservación por parte de la vida, sexualidad, y de muerte, de agresividad, ya sea hacia el otro o hacia nosotros mismos, donde la represión, ¿no?, de estos instintos, la condición de posibilidad para que emerja la cultura, eh, está en poder reprimirlos, ¿ok? Entonces, el malestar, el malestar se da justamente porque la cultura está fundada en la represión, ¿ok?, en la regulación de nuestros instintos más primarios. De ahí el malestar en el que nos encontramos, más allá de toda la propuesta que me pueda brindar las diferentes, las diferentes canalizaciones de productos culturales que me permitan canalizar estos distintos medios, por distintos medios, estos instintos, siempre habrá malestar. La razón, aquel salto, ¿no?, aquella ruptura del instinto, de la voz de Dios que me decía que no tenía que comer aquella manzana. En el momento que se produce, estamos destinados al malestar. En el nacimiento, ¿no?, de la razón, eh, en el paso a la vida humana, ¿no?, ahí ya aparece el malestar. Y ya no podemos volver al paraíso, ¿no? Ya no podemos volver a esa armonía con la naturaleza, porque justamente la razón es lo que nos hace humanos. Y les leo para cerrar ya la reflexión final que hace Freud. La cuestión crucial para la especie humana me parece que es si y en qué medida conseguirá su evolución cultural dominar la perturbación de la convivencia producida por el instinto agresivo y autodestructivo humano. Precisamente,
a este respecto merece tal vez la época actual un interés particular. La época actual, 1930, ¿no? Los seres humanos han llegado ahora tan lejos en el dominio de las fuerzas naturales que con su ayuda les resulta fácil exterminarse los unos a los otros hasta el último hombre. Esto lo saben, de ahí buena parte de su inquietud actual, de su infelicidad, de su talante angustiado. 1930, como ustedes ya saben, 15 años después, ¿no? Las bombas atómicas harán volar por los aires 2 ciudades japonesas. Esto nos va a dar pie para la próxima clase, donde vamos a ver a Husserl, y nos vamos a centrar sobre todo en por qué piensa Husserl que ha fracasado la modernidad. ¿Ok? Bueno, hasta acá me parece que espero no haberlos aburrido demasiado. Antes de terminar, voy a hacer un aviso parroquial. Voy a poner ahora el mensaje ahí. Después de esta clase, a las 6 de la tarde de allá, se va a estar desarrollando un encuentro bajo la temática del inconsciente viral, mutaciones psíquicas y transformaciones políticas después de la era del voluntarismo y del crecimiento ilimitado, que va a estar a cargo y moderado por Hernán Borisoni, que es el colega que la vez pasada nos presentó, y en el que van a participar Bifo, pero lo tengo acá, el nombre que ahora no me lo acuerdo totalmente, sí, Franco Bifo, ahí está, gracias Julieta. Franco Berardi y Alicia Stolkiner van a estar participando. Ahora copiamos el enlace de entrada, es a las 6. A ver. Si yo lo tengo acá, ya se los voy a copiar así. O vas vos, Juli, no sé. ¿Lo tenés a mano? Buenísimo. Sí, lo tengo a mano, pero ahora tengo que ver cómo hago para entrar al chat acá. ¿Dónde está el chat acá? Acá, chat. Ok, bueno. Acá vamos. ¿Se copió? No, no. No me aparece. Ahí está. Ahí está, ¿no? Está. Perfecto. Sí. Espectacular. Bueno, hasta acá, esta segunda unidad, estamos abiertos a consultas. Si incluso quieren consultar algo sobre la clase anterior, lo tenemos a Ale también, si uno quedó algo fresco, si le suscitó dudas después de haber leído el material, aquellos que lo hayan leído, o si quieren hacer algún tipo de comentario, abrimos un poco el micrófono y charlamos. Ok, ¿cómo acceder a la carpeta de los textos? Yo creo que, Juli, ¿has enviado un mail a todos para acceder? Sí, enviamos un mail a la cadena de inscriptos e inscriptas. No sé, habría que ver si todos los y todas las presentes están en esa cadena, porque eran bastantes. Pero ¿cómo podemos hacer? A ver si puedo copiar el link ahora en los próximos minutos antes de que termine a la carpeta. Ahora lo busco. Acá Leandro pregunta si el principio de realidad tiene que ver con cierta represión de los instintos para convivir en sociedad. Pregunto porque Marcuse, autor que luego vamos a ver, también utiliza este principio y lo cambia por el principio de actuación. ¿Es tomar vos esa pregunta o querés que la recupere por el tema de Marcuse? Como prefieras. Sí. No, dale adelante. Bueno, en principio va a haber algunas diferencias, obviamente, entre Freud y la propuesta de Marcuse, justamente como señala Leandro, ¿no? Que habla de un principio de actuación. O sea, fundamentalmente, sí, el principio de realidad tiene que ver con el aspecto represivo de los instintos para convivir en sociedad. Eso es algo que va a establecer Freud en el malestar en la cultura. No sé si después Hernán quiere hacer alguna salvedad o hacer algún agregado, así yo no ocupo su tema, digamos. Con respecto a Marcuse, lo que va a decir Marcuse en realidad es que va a seguir sosteniendo, por lo menos en Eros y Civilización,
va a seguir sosteniendo el principio de realidad. Lo que dice es que va a haber otro tipo de principio que se va a llamar principio de actuación. Y a grandes rasgos, que eso lo vamos a ver en la cuarta clase, cuando veamos Marcuse más precisamente, a grandes rasgos las diferencias que Freud plantea este principio de realidad como algo un poco más omniabarcante, y el principio de actuación en Marcuse tiene dos distinciones fundamentales con respecto a lo que plantea Freud, que va a depender de un momento y una época determinada. Ese principio de actuación no va a ser siempre el mismo, va a haber modificaciones dependiendo del periodo histórico en el cual estemos, y también va a plantear este principio de actuación como aquella represión, si se quiere, excedente, es decir, no es la pura represión tal vez un poco más, más evidente, más en la superficie, sino que va a ser una represión excedente. Lo va a plantear en términos más capilares, es decir, aquellas cuestiones muy mínimas de la cotidianidad que van a implicar un aspecto represivo, incluso sin percatarnos de que hay un aspecto represivo en esa instancia, ¿no? Pero bueno, no es que cambia uno por otro, sino que sigue sosteniendo uno y da como una gira de rosca, un Marcuse con el principio de actuación. No sé si Er quiere sumarle algo a eso. No, el principio de placer, ¿no? Es libre, o sea, está al servicio del ello. Mientras que el Igual principio de consulto por el de realidad, realidad. Ah, está bien. mientras que el principio de realidad que tiene que ver con mi relación con el mundo exterior, está más al servicio del yo. Entonces, sí, ahí hay conflicto y ahí debería aparecer el super yo, ¿no? Que es el que nos implanta esas normas, ¿no? Esas regulaciones. Pero vamos a decir así en términos un poco más, más simples, es la cultura, ¿ok? Entonces, es la que termina aplacando, ¿eh? Y la que termina, de alguna manera, dejando actuar el principio de realidad. Después igual seguramente esto que me da la sensación que a Leandro le interesa más en Marcuse, van a tener, vas a tener, Leandro, mucha más claridad en la exposición de Ale. ¿Alguna duda más? Si no, nos veremos la próxima clase. Ustedes dirán si tienen alguna consulta, si quieren que retomemos alguna idea o algo, dejamos abierto para el que quiera participar. ¿No? ¿Estamos bien? Ok, espectacular. Bueno, entonces, nos estaremos viendo el martes que viene. ¿Ok? El martes que viene vamos a estar viendo a Husserl. Vamos a ver de la forma más sintética posible, porque es un pensador un poco difícil, pero vamos a traer algunas cuestiones que ya deslizó Ale, como la matematización del mundo. Vamos a ver lo que entiende como crisis del pensamiento, crisis de la ciencia y el fracaso de la modernidad, que nos van a permitir seguir analizando esta propuesta que nosotros les traemos. Así que, por mi parte, yo me despido. Muchas gracias a todos. Espero no haberlos aburrido y nos veremos el martes que viene.